estamos en este panorama de la mañana cuando son las 9:42 minutos. Y Ángel, vamos a ver la portada del periódico Panorama del día de hoy. Ahí está, dice, el difícil regreso a la casa de los deportados sin ficha delictiva. Un infierno marcado por estigmas sociales. Esa es la portada del periódico Panorama. También el periódico Panorama trae en su portada de hoy que el alcalde de Baní asegura que Wellington Arnaud será el candidato presidencial del PRM en el 28. Esa guerrita está prendida dentro del PRM y tú sabes que yo he notado que muchos de los aspirantes a la nominación presidencial están, bueno, no ellos, pero se están presentando unas encuestas que le dan una favorabilidad, Alfredo, a algunos de los aspirantes, ¿verdad? Y como que han utilizado, como no se puede hacer campaña abierta tan temprano, lo que están haciendo es utilizando las encuestas como una herramienta de posicionamiento y de manipulación de los votantes. Y están descansando en esas encuestas la supuesta popularidad y apoyo que tienen muchos de los aspirantes a lo interno del PRM. Sin embargo, en el caso de Wellington, a mí me está llamando la atención que son los mismos actores que están hablando. Están saliendo los alcaldes, los diputados, los senadores a decir, no, nosotros estamos con él y lo mencionan, fulano, fulano, fulano. Entonces yo digo, pero ven acá. Si hay otros candidatos que tienen 50, 70 internamente en el PRM, ¿por qué no salen los dirigentes que lo apoyan a decirlo públicamente? O sea, porque ¿Usted dice a los demás candidatos, además aspirantes? Exacto. Por ejemplo, yo he visto en las últimas 6 semanas senadores, diputados, alcaldes, ellos mismos ir a programas y sí, yo estoy con Wellington. Y está John, y está fulano, y está tal alcalde, y está tal diputado de tal municipio, de tal distrito, o sea, se mencionan y se enumeran. Tú sabes que con tanto tiempo de antelación, dirigentes importantes de los pueblos están asumiendo una postura, eso no es fácil. No es fácil. ¿Tú entiendes? Porque en política, tú que eres político sabes que, por ejemplo, un diputado puede estar contigo, pero si yo hago una actividad y lo invito, él va y va a la del otro porque no se ha definido. Entonces, los candidatos dicen, fulano está conmigo, y el otro, fulano está conmigo porque yo lo invité y él fue. Pero que salgan así a expresarlo, a decirlo, eso para mí es poderoso, una señal de fuerza. Así que vamos a ver cómo termina ese tema interno del PRM a lo interno. Pero miren, hoy vamos a estrenar un segmento, señores, en el Panorama de la Mañana. Juan de Dios. Nuestro hermano Juan de Dios. Un miembro. Y será de Dios, Juan. Un miembro del Panorama de la Mañana del equipo de 5 a 7, pero Juan de Dios va a estar con nosotros los miércoles haciéndonos un segmento de internacionales, porque Juan de Dios, para mí, uno de los más talentosos politólogos y geopolitólogos del país. Ese joven que ustedes ven ahí. Y ustedes se van a ir dando cuenta. 3 carreras, 3 maestrías. Sí, duro. Porque hasta químico, sabe mucho de energía. Buenos días, hermano. Buenos días al país, buenos días Panorama de la Mañana y buenos días para ese elenco, ese equipo de brillante comunicadores que juega un papel fundamental en el desarrollo de la comunicación en la República Dominicana. Felicidades a Miguel Medina, adquiriendo grandes talentos en la República Dominicana. Hermano, ¿qué nos trae hoy? Cuéntanos, ¿qué hay a nivel internacional en el tapete? Bueno, yo pienso que el escenario internacional es sumamente importante analizarlo. En primer lugar, porque la geopolítica determina en realidad cómo surge el desarrollo de la humanidad. Sin que las grandes potencias no fijan posiciones claras sobre hacia dónde irá el mundo, no vamos a entender qué sucede a nuestro alrededor. República Dominicana es un país pequeño, pero juega un papel fundamental en la geopolítica del Caribe. Obviamente, cuando se analiza la geopolítica, se toman los hegemones, es decir, los países hegemónicos, como Estados Unidos, China, Rusia, que tienen un peso en las decisiones del mundo. En ese sentido, nosotros vamos a analizar hoy cómo funciona en realidad la política internacional de Estados Unidos con respecto a los otros países. Hemos visto que Estados Unidos empezó una guerra comercial con varios socios comerciales que son importantes para la economía del mundo y el comercio internacional. El comercio internacional juega un rol
para determinar el crecimiento económico del mundo. ¿Qué es el comercio internacional? No es más que el intercambio de bienes y servicios entre los países, que incluye exportaciones e importaciones. En ese sentido, cuando hay una exportación mayor, entonces se dice que hay un superávit. Cuando hay una importación menor, se dice que está en déficit. En ese sentido, nosotros entendemos que hoy se está desarrollando la diplomacia de los aranceles. ¿Por qué decimos la diplomacia de los aranceles? Bueno, es que Estados Unidos históricamente ha utilizado su influencia para imponer sus reglas. Hoy hemos visto que el presidente Donald Trump empieza con una política de proteccionismo, de cuidarlo de Estados Unidos. Pero eso no empezó ahora. Es que en el año 1912, siendo presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft aplicó lo que se llamó la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar no fue más que Estados Unidos, que utilizó a varios países de América Latina para influir con su moneda en estos países, convirtiéndose en acreedores. Es decir, al principio del siglo XX, la mayoría de los países de la región, la deuda que tenía con el mundo era con Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? A través de esa política, Estados Unidos impuso en el mundo varias dictaduras y también intervino a varios países, incluyendo República Dominicana, que fue intervenido en 1916. Pero la gente desconoce que República Dominicana tenía una deuda con Estados Unidos y Estados Unidos tenía que garantizar su dinero. Y ahí cogieron la aduana. Cogieron la aduana, así es. Es decir, como usted bien menciona, profesor, la aduana dominicana lo administraron, el 55% de lo que entraban eran para los norteamericanos y el 45% para nosotros. Ellos utilizaron eso hasta el 1924. Pero eso pasó también en Haití, eso pasó en Honduras, también pasó en Nicaragua. La dictadura no solamente eso, en Haití, Estados Unidos intervino en 1915 a 1934. Aquí fue en 1916 a 1924. Pero en el caso de Nicaragua fue de 1912 a 1933. Entonces, ¿qué nosotros entendemos con esa política que Donald Trump ha iniciado a enfrentar la mayoría de los aliados que tiene en el mundo, especialmente México y Canadá? ¿Por qué decimos México y Canadá? Es que Estados Unidos tiene en este momento un acuerdo comercial, es decir, un tratado de libre comercio. El Telecán, que se firmó en 1994, lo que vino a definir un mercado común entre los tres países del norte. Entonces, ¿qué pasó? A partir del 2018, Donald Trump entendió que ese acuerdo afectaba a Estados Unidos. Entonces, ahí empezó a aplicar los aranceles a Canadá y también a México, aumentando entre un 10 y un 15%, que eso generó déficit en Estados Unidos, especialmente en los sectores productivos de los electrodomésticos. No sé si ustedes recuerdan la guerra de las neveras que se da en el gobierno de Donald Trump, es que la mayoría de las neveras que hay en Estados Unidos se importa desde México. Entonces eso afectó al gobierno de Estados Unidos. Pero eso llevó a Donald Trump a hacer un acuerdo de nuevo llamado el TEMEC o el Telecán.2, que es un acuerdo de libre comercio tratando de sacar beneficios en ese acuerdo. Pero ¿qué significa esto? Es que Estados Unidos está teniendo un conflicto con esos principales aliados. ¿Por qué? Por una sola razón, es que Estados Unidos está en déficit comercial con estos países. Para que usted tenga una idea, el intercambio comercial entre Canadá y Estados Unidos sobrepasan los 700 mil millones de dólares. Pero ustedes saben cuánto exporta Canadá hacia Estados Unidos, 580 mil millones de dólares. Ajá. Es decir, hay un superávit que sobrepasan 200. En Estados Unidos es el principal consumidor del mundo. Así es. Todo el mundo le vende mucho a ellos de todo. Es decir, el establecimiento de la balanza. La balanza Correcto. comercial. La balanza comercial, que es básicamente donde se mide eso. Mira, Juan de Dios, puerco no se rasca en la villa. Esa fue una publicación que yo hice recientemente porque a este hombre se le ve como una incoherencia a Trump con lo que tiene que ver con las medidas que está adoptando en contra de esos países. Amanece un día diciendo que tiene un plazo de 15 días para entrar en vigor unos aranceles, tanto a Canadá como a México, que ambos tienen la característica común de que hacen fronteras. Así es. Una por el norte y otra por acá, por el sur de Estados Unidos. Por el sur de los Estados Unidos. Entonces, usted sabe, profesor, que justamente cuando él se disponía en el día de ayer a aplicarle el 50%, es decir, a duplicar. A duplicar lo de los aranceles a Canadá. Usted sabe que Canadá y Estados Unidos hacen frontera por Ontario. Correcto.
Eso es rumbo a Nueva York, por ahí arriba. Sí, sí. Pues saliendo de Nueva York. Eso pertenece a la región de Grandes Lagos. Exactamente. Profesor, ¿usted sabe lo que hizo Canadá? No hay problema. Por ahí hay una línea de transmisión. Lo duplicamos la energía. Exactamente, donde es Canadá quien le suple Correcto. a los Estados Unidos. A 6 millones que quedan en el estado de Nueva York, Michigan y Minnesota. Dile a este país qué pasó en la tarde. Entonces al otro, bueno, Donald Trump retiró esa duplicación de los aranceles, especialmente para Canadá. Porque él En cree esa que ma- está peleando solo. Correcto. Entonces también respondió el primer ministro saliente, Justin Trudeau, dijo que no iba a aceptar una imposición de Donald Trump a través de los gravámenes, que estaba aumentando de un 25 a un 50%. ¿Por qué significa esto? Es que cada vez que tú aumentas los aranceles, es que el producto que entra con un precio mayor. Más caro. Por lo tanto, entonces eso afecta al consumidor. Entonces eso va a impactar de manera negativa en lo que consumen. Entonces genera una crisis de inflación. De inflación, ¿Tú me exactamente. entiendes? Como dice el profesor, Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. Incluso se está hablando Entonces, en este momento, discúlpame que te interrumpa, de que Estados Unidos estaría a la puerta de una recesión económica. Eso le iba a preguntar. Porque la gente quizás no lo entiende, el común de los comunes, de que cuando se habla de imponer aranceles, ya quienes venden ese producto, por ejemplo México, Canadá, para los Estados Unidos, el gran perjudicado es el consumidor final. Claro. Así es. Dentro de los Estados Unidos. Es la cadena de valor. Porque exactamente. por Lo sigue comprando. Evidentemente sufren todos. Porque, ¿qué pasa? El productor, que es el exportador en este caso, le baja, Merma. merma la cantidad. Porque si yo, por ejemplo, soy un consumidor, por decirte una cosa, de sopa china, de vaso, por ponerte un ejemplo, y esa sopa la exportan de México, si yo compraba 2 cajas juntas de esa y sube, yo voy a comprar una sola Pierde caja. capacidad. Pierde capacidad de compra. Disminuye la demanda. Hay un efecto dominó. Hay una adaptación después que se va recuperando, pero poco a poco. Correcto, Entiendo. disminuye la demanda porque existe la ley de oferta y demanda. Es que mientras aumenta los precios, ¿qué pasa con la demanda? Exacto, Disminuye, eso baja es la natural. demanda, pero también entonces, ¿qué ocurre? Que como afecta a todo el mundo, termina afectando la propia economía estadounidense, al consumidor estadounidense, afecta a las economías de los otros países y a las empresas, pero también entonces eso genera, porque Trump lo que está buscando es de que fortalecer la producción nacional. Correcto. Fortalecer el productor local estadounidense para que ocupe los espacios de los productos que él está importando. Correcto. Ahora, ¿qué tiempo le tomaría a la industria estadounidense reactivarse y sustituir? Y a plumazo limpio yo no creo que se haga. Así es. Bueno, como Estados Unidos es el principal consumidor del mundo, Estados Unidos es el principal consumidor, China es el principal fabricador, es decir, exportador del mundo. Entonces tú tienes una balanza de que Estados Unidos lo que consume no lo produce. Por lo tanto, hay que sacarlo en un lugar. Entonces, como tienes el mercado común con estos dos países, entonces Donald Trump entiende que para proteger el mercado local hay que aumentarle los impuestos. Porque cuando hablamos de aranceles, no es más que el impuesto. Sí, Entonces, a lo que entra. a lo que entra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va a aumentar los impuestos, ¿qué hacen estos países? Estos países no quedan con los brazos cruzados, dicen que lo aumentan en la misma cantidad, En la misma proporción. en la misma proporción. Porque ellos no van a perder. Correcto. ¿Y qué significa un arancel de un 20 o un 25%? Es que si un producto cuesta $10, tú le metes un 20%, va a tener un cargo de $2. Entonces, en vez de costar $10, va a costar $12. Entonces, por lo tanto, el consumidor final va a tener que comprarlo con un precio mayor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta guerra comercial? Es que hemos visto que cada medida que ha tomado el presidente Donald Trump con respecto a estos países ha tenido que retirarlo. ¿Por qué? Es que, señor, el 40%, Uno no la ha pegado. correcto, el 40% del comercio de Estados Unidos depende de esos 3 países. Y De China, México, que es un gran fabricante. Y Canadá, correcto. Y Canadá. Correcto. Porque, por ejemplo, China exporta el 17% de todo lo que consume Estados Unidos. Pero Canadá exporta el 12% de todo lo que importa Estados Unidos. Ya hay 30. Que tiene una ventaja. Sí. Ya hay 30. Que tiene una México. ventaja. La cercanía. Por México, el La 12%. Sí, que tiene la ventaja, profesor, porque, por ejemplo, cuando hablamos de otro continente, como es China, ya vienen los fletes, viene el mar, todo eso. Lejos. Pero, Sí, pero Canadá es... oye, esto que nos ha dado Juan de Dios y el dato. China representa el 17%, Canadá el 12% y México el 12% también. Así es. Entre los 3 sumados está casi el 42% de todo lo que consume. Pero lo peor es, profesor, agarre eso. Eso representa $2.1 billones
cada año. 2.1 billones de dólares. Un 1 y 2 y 12 ceros. Ese es un chin más de la economía rusa. Así es. Pero súmalo a esto, señores. Diario, eso representa 2.000 millones de dólares. Diario. Cruza en la frontera de Estados Unidos entre Canadá y México 2.000 millones de dólares. En automóviles, en piezas, accesorios, tecnología, carbón, En pues, importación. petróleo, está también aluminio, acero, De todo, todo de esto. todo. De Donald Trump lo que quiere aplicar el 25%. Agroindustria. A Hasta todo. madera, de Luego, todo. ¿de qué hacen los chinos? Los chinos responden de la misma manera y en la misma proporción, entre un 10 y un 15%. Entonces Donald Trump dice, bueno, nosotros entendemos que esto no nos va a afectar. Porque el asunto de todo eso Entonces, lo que tú me no estás es que no se diciendo tome la es que medida, Trump, sino Trump está no es buscando, gradual. Trump está buscando incrementar en 250 millones de dólares diarios lo que él percibe. Así es, así es. Pero súmala a esto, profesor. Usted dijo que Estados Unidos está tratando de llevar al mundo a una gran recesión. Debemos analizar que la última gran recesión fue en el 2008. Recuerda cuando colapsaron Los bancos. La Gran crisis- Depresión la crisis en el mercado inmobiliario. Inmobiliaria, Ahí correcto. se fue Merrill Lynch, ahí se fue Wachovia, Lehman Brothers. Lehman Brothers, Sí, todos esos correcto. bancos. Y la Yedra no se fue porque la rescataron. La Emir, Aero, todo eso fueron empresas que afectaron al mundo. Pero ¿qué pasó? Es que cuando se recuperó Estados Unidos a través de la expansión del gasto, porque cuando un país entra en recesión, no es más, es que el gobierno tiene que tratar de ir a salvar la economía del país. Gastar. Es decir, se empieza con un proyecto de expansión, y expansión es coger dinero prestado y inyectarlo a la economía. Así es. Eso hizo el presidente Barack Obama. Pero ¿qué sucede en este momento? Es que los mercados bursátiles están muy rápidos ahora y fluctúan. Entonces, por eso es que hacen 2 días que el mercado bursátil de Estados Unidos casi colapsa, porque perdió varios puntos. Cuando tú analizas el S&P 500, que es S&P 500, significa que ahí están las 30 acciones de las mejores empresas de los Estados Unidos, de las 500 empresas de los Estados Unidos más importantes, de mayor capitalización, están ahí. Pero colapsaron un 1% hace 2 días. Estuvieron en juego. Pero el índice de Dow Jones, analiza las 30 corporaciones más importantes de los Estados Unidos. Pero eso perdió más de 2 puntos. Pero suma al Nasdaq. El Nasdaq representa las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Perdió 2 puntos. Sí, porque, Es decir, ¿por qué? porque hay Por una las tensiones inestabilidad. comerciales. El estilo de Trump dirigir Eso crea genera inestabilidad en los una mercados. desconfianza del carajo. Así es. Y desconfianza y nerviosismo, y eso impacta. Así es. Entonces, las tensiones geopolíticas han puesto al mercado internacional en jaque. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es que la economía del mundo depende del comercio. Es que si no hay intercambio comercial, no crece la economía del mundo. Entonces, por eso que China es tan fuerte, porque China, como quiera, tiene mercado. Entonces, por lo tanto, la economía china es la que más crece en el mundo. Hace 20 años era el 25% de lo que es hoy. Juan de O Dios. sea, el tamaño de la economía hace 20 años era el 25% del tamaño que tiene hoy. Juan de O sea, Dios. que eso es- La crisis de Ucrania y Rusia. ¿Usted iba para allá, hermano? No, pero- Dele para allá. No, es para que él nos hablara sobre esto, porque mira, al parecer se está por lograr. Se estaba por lograr, Ucra- pero antes de anoche amanecían a bombazo limpio. Sí, Sí, pero, pero ya era- Ucrania había pero ya penetrado Ucrania con drones se a dio lugares- por 30 días, sí, una tregua. exactamente. Entonces ahora Trump va a hablar con Putin. Esos son Exacto. los toques Sí. finales. Bueno, cuando llegó el presidente Trump, dijo que Y dije su que lo va a principal- recibir de nuevo a Zelensky. Yo no vuelvo por ahí si fuera yo. Sí, Ay, que no está en condiciones de... Pero cuando Trump llegó, dijo que su prioridad fundamental era acabar con la guerra de Rusia y Ucrania. Recientemente, en el mes de febrero, hubo una reunión importante en Riad, Arabia Saudita, entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ahí se acordaron de que Estados Unidos iba a reanudar las relaciones diplomáticas que habían colapsado después que se hizo la invasión a Ucrania. Obviamente eso abre un punto importante porque las 2 potencias militares más importantes del mundo están haciendo relaciones diplomáticas. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se plantearon las bases para las negociaciones de la paz en Ucrania. Luego reaccionó Europa y reaccionó Ucrania.
dijo que Estados Unidos ni Rusia puede definir el futuro de Ucrania sin que Ucrania esté en la mesa y la Unión Europea. ¿Por qué puso a la Unión Europea? Bueno, es que la Unión Europea, el 60% del gasto militar, de financiamiento militar que ha recibido de Occidente, Ucrania viene de la Unión Europea en bloque, no es un país, en bloque, porque ahí hay 27 países. De Estados Unidos el 40%. Entonces, ¿qué significa esto? Responde el secretario de Estado de los Estados Unidos, bueno, en su momento esto se va a hacer porque nosotros estamos buscando acercarnos y buscar una tregua primero y luego estar en las negociaciones, definir qué es lo que va a pasar con los territorios conquistados por Rusia, en lo que hay en el conflicto. Respondió Zelensky y dijo, bueno, yo estoy disponible a reunirme con el presidente Trump. Y Trump dijo, bueno, nosotros estamos tratando de lograr un acuerdo y a través de esas negociaciones nosotros estamos exigiendo nuestro pago. ¿Qué exige con Ucrania? Bueno, que le entregue los recursos naturales de Ucrania. Es decir, si no hay un acuerdo para los minerales... Pero con creces. Así es. Bueno, se dice que el acuerdo para los minerales de Ucrania, eso va a abordar aproximadamente un siglo. Es decir, un siglo explotando los recursos naturales de Ucrania. Obviamente ellos van a tener su participación, un 50% para Estados Unidos, 50% para ellos. Se dice que ellos tienen grandes yacimientos de recursos naturales críticos, de las materias primas importantes para la tecnología, como las tierras raras, y están también otros minerales importantes, como el litio, el circonio, el cobalto y otros elementos que se utilizan hoy en la tecnología de punta y en la tecnología militar. ¿Qué sucede? Bueno, ayer, allá en Yadé, eso en Arabia Saudita, se reunieron de nuevo los ucranianos con el secretario de Estado de Estados Unidos para tratar cuáles son los puntos que se van a lograr. En primer lugar, se planteó una tregua aérea, es decir, una tregua aérea son los bombardeos aéreos, que no iba a haber el bombardeo dentro de ese acuerdo. Y luego, entonces, finalizar con un acuerdo definitivo, que es un acuerdo de paz, que la retirada de Rusia de Ucrania, pero también dijo Hegseth, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, que cualquier negociación que se iba a hacer para la paz de Ucrania no iba a estar los territorios conquistados antes del 2014. ¿Por qué menciono 2014? Es que Crimea está ahí. Y Rusia no va a entregar a Crimea, no lo va a entregar, porque está la base Mar Sebastopol y es la única base naval que tiene Rusia en el Mar Negro. Y no se lo va a permitir. Y Estados Unidos y varios aliados de la OTAN tienen bases militares en el Mar Negro. ¿Cuáles son? Bueno, está Bulgaria y está Rumanía, que hacen frontera ahí en el Mar Negro. Sí. Juan de Dios, finalmente, brillante, brillante. Oiga esta, profesor, porque ya tenemos que avanzar. Que es un tema, vamos a darlo sí, claro, que es un tema más cercano a nosotros, que nos impacta más, pero es igual de interesante y poca gente lo maneja. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos en Puerto Rico hace unos días. En Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González es republicana y la mayoría de los puertorriqueños tienen el deseo, el sueño y el anhelo de que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión Americana, la estatidad. Otros hablan no, de la mayoría. Sí, la mayoría. Hay otro grupo que prefiere permanecer como está y otros plantean la independencia. Ahora, cuando se han hecho los sondeos, la mayoría ellos quieren ser el Estado 51. Ellos quieren ser el Estado 51 de la Unión. ¿Qué pasa? Ellos están haciendo esfuerzo. Incluso la gobernadora se comprometió en la campaña a que ella iba a hacer hasta lo imposible para impulsarlo. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Ahora han surgido rumores, oigan, de que no es solo que a Trump no le interesa ni a Washington, sino ¿quiere soltarlo en banda? Que ellos lo van a soltar. Porque para Estados Unidos representa Puerto Rico, así como está, más de 600 mil millones de dólares al año. Oye, y ahora lo que se está... Sin prestarle mucha atención. Y ahora lo que se está hablando no es que no lo van a aceptar. Contrario a Canadá, que ellos quieren a Canadá como, como si Estado. No quieren por lo que representa. Estos quieren soltar. Entonces, hermano, háblanos un poquito de eso. Vamos a ver. El último referéndum que hubo en Puerto Rico fue en el 2017. El 94% de los puertorriqueños votaron por la estatidad. Es decir, para que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos. El 2.5 votó para que Puerto Rico mantenga el estatus actual, que es el Estado Libre Asociado, y hay un 7% que planteaba la independencia. Entre un 4 y un 5 planteaba la independencia. Pero ¿qué sucede? Es que eso no depende de Puerto Rico. Ahí es que está la situación. Usted puede hacer un referéndum vinculante, pero eso va a depender del Estado federal de los Estados Unidos, que lo asuma. Pero en primer lugar, todos los gobernadores, los consejos de los estados tienen que votar en un 75% para que eso pase. Segundo,
el Congreso de los Estados Unidos, las 2/3 partes, tiene que votar para que eso sea efectivo también. ¿Por qué ellos acudieron al plan de Tennessee? Bueno, pues Tennessee en el siglo XVIII se convirtió en un estado de Estados Unidos porque aplicó un plan. Es decir, mandó representantes al Congreso, luego entonces impuso en el Congreso una votación y la votación fue acogida. Eso es lo que ellos querían. Pero ¿qué pasa en el Congreso de Estados Unidos? Es que los puertorriqueños son demócratas. Y no es verdad que los republicanos van a votar para entregar un estado para venir a votar por el Partido Demócrata. No, tampoco eso va a pasar. Le darían 2 senadores en contra del y representantes en contra del partido. Ahora quiero decirle algo. Sí, adelante. Sí. ¿Qué sucede? Entonces, Puerto Rico, recuerda que le decían que era la isla del encanto. Sí. Porque entre la década de 1970 y 1980, la economía más importante de América Latina fue la de Puerto Rico. De las Antillas. Por encima las Antillas de la de Venezuela. Usted ve que la gente dice que Venezuela era la Suiza de América. Sí. No es verdad, era Puerto Rico. Sí. Porque pues, en Venezuela el ingreso per cápita eran como $3,800, pero en Puerto Rico era $3,900. No, y el de Puerto Rico hoy día es el más alto de América Latina. Correcto. Entonces, 31, ¿qué pasa? Es que el problema de Puerto Rico es que recibía las exenciones federales. Es decir, era un paquete que se aprobaba dentro del presupuesto de Estados Unidos y ese dinero se le inyectaba a la economía de Puerto Rico. Recuerda que Puerto Rico dependía de una economía que era de la manufactura. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica. Muy dura era. Y también de la caña de azúcar, un momento determinado. Un momento determinado. Sí. No, déjame, yo. Déjeme irme. No, antes de irnos a Puerto Rico, que hay que decir algo, de irnos de Puerto Rico, Elvin en su pregunta planteaba el asunto de los tres estatus que se persiguen allí. Claro está, el que Elvin plantea, el de el Estado ya no libre asociado, sino como un Estado federal. Es el que ellos anhelan. Eso es cierto. Ahora bien, tú planteaste, Elvin, de que Trump no solamente ahora en contra de los anhelos de esto, tiene una pretensión hasta de soltarlo en banda. Ahora, Alfredo de la Cruz dice que eso no va a suceder. ¿Y oye, a la luz de qué? Hay un lobo en Oriente que se llama China y ellos tienen una ubicación estratégica dentro de lo que son las Antillas mayores. Ahí está la isla de Vieques. Correcto. Bueno, se dio una base varias rebeliones contra en la década de los 90. Si lo suelta en banda, porque ellos prefieren retenerlo, aunque no auparlo. Es decir, no fortalecerlo, pero lo retienen. Y se mete China. Y es geopolítica. Bueno, entrégame la mía, Puerto Rico. Pero es por la ubicación aquí en el Caribe, es decir, China, que tiene todo el dinero del planeta, del mundo, y dice, no, ven, vamos a hacer de un estado asociado oriental. Entonces, solamente por eso, solamente para no entregar. Mira lo que pasó con el canal ahora de Panamá. Correcto. Que Trump dijo, yo lo voy a recuperar. Él no lo va a recuperar en términos legales, sino que le dijo, mira, quien más consume lo de ese canal, es decir, la mayor cantidad de toneladas que pasan por ese canal, son las de nosotros, por encima de la de China. Cuando tú eres 68 y nosotros somos 200 millones. Y además, Donald Trump lo que quiere decir del tema del canal es igual que yo te construyo esto, pero viene Elvin. Entonces Elvin viene a utilizarlo, pero yo lo estoy utilizando. Pero el dinero que construyó el que más genera dinero de ese canal, y el que más dinero genera de ese canal soy yo. Beneficio si a Elvin tú me lo por sacas encima de mí. Y lo sacaron de ahí. Entonces el problema el problema del canal está de que los chinos tienen tarifas privilegiadas por encima de las tarifas norteamericanas, de los buques norteamericanos. Sí. Y Donald Trump entendía que eso afectaba a Estados Unidos. Para que usted tenga una idea, en 1950, el 75% de las actividades del canal lo hacía Estados Unidos. Hoy solamente el 27%. Y China, que en el 2001 tenía menos del 5%, hoy tiene el 12%. Entonces, si se le está acercando a Estados Unidos y el canal mueve aproximadamente el 7 y el 8% del comercio del mundo. Estados Unidos fue que construyó el canal, en 1914 lo inauguró, pero lo utilizó durante 84 años, porque fue hasta el 1989 que lo entregó, pero el Tratado Torrijos-Carter en 1977, entre Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter, fue lo que hizo la devolución del canal y que hoy tuviera ese canal en Panamá. Pero en el tablero geopolítico mundial vemos 3 jugadores importantes: Rusia, China y Estados Unidos. Vimos a un Putin cerca de China, luego que ganó Donald Trump, que empezó a coquetear con su hombre que admira, ¿verdad? Entonces vemos a Trump cerca de Putin.
Pero en estos días, entonces yo veo a China, a Rusia y a Irán juntos. ¿Qué lectura usted le da a eso? Bueno, Irán y China y Estados Unidos y Rusia tienen 20 años con un acuerdo de asistencia mutua y de intercambio militar. Es decir, de hacer actividades militares juntas en el mar, en el Océano Pacífico y también en el Océano Índico. Es normal que eso pase cada año. Cada año ellos hacen actividades militares conjuntas. Ahora, ¿qué significa esto? De que tú tienes 3 aliados que son enemigos de Estados Unidos toda la vida, porque los principales amigos de Estados Unidos son la Unión Europea versus América Latina. Pero ¿qué sucede con la Unión Europea hoy en día? Es que la Unión Europea se está alejando a Trump porque se está acercando a Putin, porque Putin es el principal enemigo de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué Donald Trump le envía una carta al ayatolá de Irán? Es que Donald Trump en el 2018 se retira del acuerdo nuclear que firmó Barack Obama en el 2015. Entonces, ¿qué significa esto? De que podía resolverse el diferendo político, internacional y religioso entre Estados Unidos, Israel e Irán. Porque, bueno, en 1979 ellos tomaron la embajada de Estados Unidos. Pero recuerda que ellos triunfaron y llegaron al poder y se convirtieron en enemigos de Estados Unidos. El hecho que Donald Trump envía esa carta significa que puede encontrar un camino para el deshielo en la situación y en la crisis del Medio Oriente. Ahora, Irán es un actor importante del Medio Oriente. Es posiblemente el actor más importante. Porque, bueno, es que en Irán ahí pasan el 30% del petróleo del mundo. En el mundo se consuma 104 millones de barriles de petróleo diarios. El 30% cruza ahí. Si Irán dice cierro el canal de Suez. Lo correcto, no, en el estrecho de Hormuz. Si dice que cierra el estrecho de Hormuz, que es un canal angosto de 33 kilómetros, ahí mismo colapsa la economía del mundo. Por lo tanto, con Irán no se puede meter. Con Irán hay que buscar una forma de resolver las crisis. Por eso que yo entiendo que esos tipos de actividades, tanto Rusia, China e Irán, son de manera militar y es conjunta cada año. Bueno, un aplauso. Aplauda, maldito. No. No, déjame explicarte. Vamos a conversar que estoy en vivo. Cundo. El que más sabe de geopolítica. Sí, claro. El panorama. ¿Usted cree que en esta mesa, qué nos falta el día de hoy? No hay tiempo. El comentario Te voy a suyo. explicar ahora mismo. Se va a ir el internacionalista nuestro, Juan de Dios, El mejor del país. sin que planteemos El mejor. profesor Iván Gatón fue un mi Iván Gatón es bueno. Fue mi pero mi maestro. Sí. Seis en home. Sí, ¿Es que usted va a hablar de Duterte? de Rodrigo Duterte. Aguanta. Usted está leyendo aquí, ¿verdad? Sí. Oye esto, presidente de Filipinas del 2016 al 2022. Que fusilaba a todos. No, oiga de qué se le acusa. Él ha sido atrapado ahora mismo por una orden de la Corte De la CPI. de la CPI, que es la Corte Penal Internacional. ¿Verdad? Oiga, Porque la Haya juzga, porque la Haya hay dos. Ahí está la Corte Internacional de Justicia, Sí. que juzga a los diferentes estados, pero en el caso de la CPI juzga crímenes oye, de lesa el que humanidad. a hierro mata, a hierro muere. ¿Usted sabe cuánto se le indica a este señor Que se llevó. que se llevó porque él se le acusa al profesor Lee de cometer crímenes de lesa humanidad debido a su brutal guerra contra la droga? Pero oiga esto, se le acusa de ejecuciones extrajudiciales que van desde 6.000 a 30.000 personas que fueron asesinadas en contado. operaciones políticas. Mal Mal contado, contado. exactamente. Pero por la represión también persiguió periodistas, críticos, un desgraciado. Pero lo han agarrado ahora el hombre hasta con un bastón. Es el nuevo Pol Pot. Bueno, es un Pol Pot 2. Eso esa fiera ahora lo tienen maniado. Chininingo iba, mira, lo llevaba, mira, en un pasillo ahí Chininingo. Sí, bueno, es que se dice... Rodrigo Duterte. Rodríguez Duterte, bueno, Rodrigo Duterte. es que él, siendo presidente de Filipinas, él se retiró en el 2019 de la CPI y la Corte. Es que cuando tú asumes el Estatuto de Roma de 1999 y luego entonces tú quieres retirarte, tú no puedes. Porque si tú cometes un acto de violencia en contra de un ser humano, el ser humano está amparado bajo la carta. No importa que tú no estás. Ahora, tú puedes ser juzgado en la corte siempre y cuando que te manda a buscar el fiscal. El fiscal Karim Khan ordenó el orden de ¿Era arresto. que estaba entrando él? Sí, el orden de arresto. Entonces, un país, por ejemplo, República Dominicana es parte de la corte. Si entra aquí en el país y hay una orden de arresto, hay que arrestarlo aquí y luego mandarlo a la... Si tú eres signatario de... Así es, porque República Dominicana es parte del tratado. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En el 2016 al 2022 este hombre
dirigió Filipinas a mano de hierro, porque recuerda que Filipinas es un gran productor de coca allá en el oriente. Entonces, ¿qué sucede? La delincuencia, que era uno de los principales problemas de Filipinas, y ese hombre lo enfrentó, Sí. pero además cometió barbarie, es decir, Dentro de su violaciones lucha. los derechos humanos. Yo lo apoyo a él. Y eso afectó. Yo lo apoyo. Desgraciado él. ¿Y a quién Guindaba a mataba él? cualquiera, A fusilaba a todos cualquiera. Ah, no, pues está bien. Entonces, varios países de la No, región discúlpeme, oye, ¿cómo es? incoaron. Mire, usted entraba al aeropuerto. Si eran narcos y delincuentes, está bien. Usted trae droga, déjela afuera. Si entró con ella, ¿Y entonces cómo van a juzgar a un hombre así? No, hombre, no. que lo fusilen. Bueno, No, que no lo fusilen, porque Omar, si pero él debieran mataba ni delincuentes, está enjuiciarlo, bien. devuelvan, ni así enjuiciarlo respetando. debieron. no, No, si él mataba delincuentes, está Claro. el bien. que, Es un el hombre que serio. usted sabe que el derecho de hoy Bueno, está el debido, entonces, está el debido gracias proceso. también, Usted es abogado, usted sabe que el permisiva. debido proceso. Claro, los derechos humanos. Los derechos humanos. Yo hablo de eso cuando estoy en el tribunal. Y los derechos humanos de los que él no respetó. Ajá, y tú pudriéndole el cerebro a todos los muchachos y toda la violencia que se genera también, porque hay que verlo todo. Sí. Yo apoyo a Duterte. Gracias, hermano. Coño. Juan de Dios Eso lo Ogando, tienen chininín. mejor a Duterte. politólogo del país. Es muy Muchacho, duro. Ahora Hombre los joven. miércoles en el panorama de la mañana. El panorama está internacional. cambiando. El El panorama panorama cambió, señores. internacional. Llévatelo, Vámonos, Cundo. Cundo. Panorama FM 96.9